bienvenidos a la casa del Señor, ¿verdad? Estamos en este tiempo hermoso, dándole a Él toda la gloria, toda la honra y todo el honor, amén. Dándole gracias a Dios por un día de vida que nos ha regalado, por un día de vida, por un día. Cada día es una nueva oportunidad, cada día son nuevas sus misericordias. Cada día es una nueva oportunidad que el Señor nos da para ser transformados por su amor, por su gracia, por su misericordia, para ser mejores cada día con su ayuda. Amén. Así que sean todos ustedes bienvenidos a la casa del Señor. A los que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Vamos a estar meditando la palabra de Dios en el Salmo 139. Salmo 139. El verso 13 y 14. Hasta el verso 16 lo vamos a estar leyendo. Amén. Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión con su Santo Espíritu. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y a su nombre. Y a su nombre. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso cómo el Señor nos entretejió, cómo el Señor nos vio desde el vientre de nuestra madre. El tema de esta noche es ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Usted sabe quién es? ¿Sí sabe? Sí tiene clara su identidad. Hija de Dios. Amén. Amén. Entonces, como el salmista alaba y exalta al Señor de las maravillas que el Señor hace, ¿verdad? Cada uno de nosotros que estamos aquí, y todos, ¿verdad? Dios nos creó con un propósito. Con un propósito. Y tú y yo no estamos aquí por casualidad. Tú y yo estamos aquí con un propósito. Y Dios nos trajo, nos envió a esta tierra con un propósito. Así como Jesús fue enviado a esta tierra con un propósito. Dice que Él no se aferró a ser Dios, no se aferró a lo que Él, no se aferró a su gloria, no se aferró, sino que Él se hizo uno como nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos a amar a Dios, para enseñarnos a adorar a Dios, para enseñarnos a obedecer a Dios. Él vivió en medio de nosotros como hombre. Él se hizo siervo, siendo Dios, Él se hizo siervo. Dice su palabra que Él vino a servirnos, que Él vino a servirnos. Y eso es lo que tú y yo en este tiempo que estamos celebrando y que celebramos la Navidad. ¿Y a quién estamos celebrando? ¿A quién estamos celebrando? ¿Verdad? Jesús fue enviado con ese propósito, fue enviado como un niño. Dice el libro de Isaías, un niño no es nacido. Entonces, Dios, cada niño, cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito en esta tierra. A veces nosotros, decimos, yo no sé ni
el Señor. Amén. Que tú y yo somos muy importantes para el Señor. No importa en la familia que nos tocó de nacer. Porque a veces decimos, ay, si yo haya nacido en tal familia. Ay, si yo haya sido tal. Pero sabes, aún en la familia que naciste, donde Dios nos puso, hay un propósito eterno y maravilloso. Amén. Amén. Yo en estos días estaba meditando y yo, al menos el día sábado, uno de mis hermanos cumplió años y es el tercero, ¿no? Soy la primera y él es el tercero. Entonces cuando él nació yo me acuerdo cuando él nació, yo me acuerdo. Entonces con él yo aprendí a hacer eso de hermana, de cuidar, de proteger. Y sabes, el día sábado que lo abracé, él me dice, ñaña, te debo mucho. Y uno, wow, y yo digo, pero ¿yo qué he hecho por él? Y él me abrazó tan fuerte y me dice, ñaña, te debo mucho. Y yo decía, Dios, gracias. Gracias, porque la primera en mi casa de ser cristiana y de cómo el Señor usó mi vida para que mis dos hermanos varones vengan así, tan rápido, fue tan rápido como ellos vinieron a Cristo y mis otras hermanas también. Pero ellos dos, mis dos hermanos, fue tan rápido después de que yo acepté a Cristo y yo me acuerdo que yo cómo oraba por ellos, cómo yo les pedía al Señor, porque en ese tiempo ellos eran jóvenes, y usted sabe la noche de los jóvenes. Y lloré, y yo clamé a Dios, clamé mucho, junto con mi mami, oramos por ellos, y cómo vimos los cambios que Dios hizo en sus vidas. Y al verlos ahora, y al verlo a mi hermano, con su familia, con sus hijos, sirviéndole al Señor, créanme que no me había dado cuenta cuántos años, cuánto tiempo, pero cuando él me dijo esas palabras ese día, ñaña, te debo mucho, uy, como mi corazón se llenó de gozo y se llenó de alegría, porque una vez se dice, Señor, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo por ti, Señor? ¿Yo qué estoy haciendo? Pero imagínate, una oración que tú hagas por tu familia, tan solo una oración trae cambios, porque Dios tiene un propósito contigo y con los tuyos. Amén. Dice su palabra, porque tú formaste mis entrañas. Hermano, no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo a nosotros. Él nos hizo a nosotros y con un propósito hermoso aquí en la tierra. Por eso cada bebé aquí veo una mamá ahí embarazada. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Entonces Dios nos ve y dice, tú hiciste en el vientre de mi madre, tú me hiciste. Por eso que cada hijo nuestro, mis hermanos, Dios ya los vio. Así como Dios nos vio a nosotros. Mira, si tú ves unos años atrás sin Cristo, cómo era tu vida y cómo fue mi vida. Y hoy podemos darle gloria y alabanza que el Señor nos rescató de allá, porque Él ya nos vio desde el vientre de nuestras madres. Y así mismo Él ve a nuestros hijos. Aleluya. Entonces el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros, aunque a veces no entendamos. Pero Dios sí lo sabe, porque dice que ya están escritos. Mira, vamos viendo cada versículo, y yo quiero que en esta noche tú y yo nos levantemos y digamos, bueno, Señor, ahora sí estoy entendiendo quién soy y por qué estoy yo aquí en la tierra. Si tú hoy puedes ver estos versículos y dice, te alabaré, Señor, como el salmista dice, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. ¿Cómo son las obras del Señor? Maravillosas, son formidables. Mire, como yo le decía, yo me gocé por esa obra que Dios ha hecho en la vida de mis hermanos y en la vida de
ya tú no sacaste. Y mientras yo veía la foto junto con mis hermanos, yo digo, Señor, fuiste tú quien cambió esto. Solamente tú lo cambiaste. Solo tú transformaste nuestras vidas, Señor. Solo tú. Y yo le daba gracias al Señor. Yo le daba gracias a Dios. Créeme, desde el sábado, yo todos los días doy gracias a Dios como tú también. Pero créeme, ver esa fotografía con mi mami y mis hermanos me llenó de tanto gozo, de tanta alegría, porque me recordé años pasados de cómo Dios ha hecho con nosotros, cómo Dios ha hecho con nuestra familia, cómo Dios, y por eso mi mami me decía, ¿cómo no adorar a Dios? ¿Cómo no alabarle a Dios? Me decía mi mami, si Él me ha dado vida para yo ver a mis hijos, cómo Dios los está ayudando y cómo Dios los levanta y a su nombre. Entonces Dios hace maravillas. Lo que quizás hoy, como un día mi madre y yo llorábamos a ver a nuestros hermanos y a ella a sus hijos, de cómo llegaban a casa, de cómo ella lloraba, cómo ella los esperaba. Y ahora ver esa obra, solamente Dios lo pudo hacer. Amén. Solo Dios, mis amados hermanos. Y entonces yo te digo en esta noche, a veces lo imposible, lo difícil que para nosotros se vuelve en esta hora, en este momento que estamos viviendo, pero el día de mañana, después de un tiempo, después de unos años, tú vas a ver la formidable y maravillosa obra que Dios ha hecho contigo y con los tuyos. ¿Cuánto lo podemos creer? ¿Cuánto lo podemos creer? Porque Dios es maravilloso y Dios sigue obrando. Dios sigue obrando. Estoy maravillado, dice el salmista. Estoy maravillado, como yo también, hermano. Y yo espero que esta palabra tú también. Y tú digas, Señor, sí, yo estoy maravillado con lo que tú has hecho en mi vida. Y a veces como que nos olvidamos y no damos gracias de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mis amados hermanos, amigos que están aquí, ¿cuántas maravillas Dios ha hecho contigo? ¿De cuántas cosas Dios te ha librado y ha librado a los tuyos en estos tiempos mismos que estamos viviendo? Y sin embargo, Dios nos ha guardado, nos ha sostenido y nos ha protegido. Amén. Porque maravillosas son sus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Tu alma sabe. Tu alma, lo más profundo de tu ser, sabe quién es el que te ha ayudado y quién te ha sostenido. Y hoy tú puedes decir, sé quién soy. Sé quién soy. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Porque desde el vientre de mi madre, Él ya me conocía. No fue encubierto de ti mi cuerpo. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado. Mira. Por eso dice en Eclesiastés, así como crecen los huesitos del bebé en tu vientre, cómo va creciendo. Ahí no lo podemos ver, pero lo podemos, las que somos mamá, podemos sentir, ¿verdad? ¿Verdad, Carlita? Podemos sentir cómo se mueve, cómo es pero no vemos, no lo vemos. Pues así es la obra de Dios. No la vemos, pero Dios está obrando. En oculto, bien en oculto, Carlita ve su barriguita, pero no ve lo que está dentro. No ve lo que está dentro. Allá también hay otra mamá. Bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Pero ahí está, ¿quién está? ¿Quién está viendo eso? Ahí en oculto. ¿Quién lo está viendo? Dios. Dios lo estaba viendo y Dios nos estaba viendo a cada uno de nosotros en el vientre de nuestra mamá. Dios ya nos estaba viendo. Dios ya tenía preparado esto para ti y para mí. Dios ya tenía preparada la mesa de la gracia para ti y para mí. Quizás tú y yo
hemos dicho, o quizás alguna vez pensamos, nunca pensé estar en una congregación. Pero sin embargo el Señor ya lo había pensado. ¿Verdad, amiguita? Ahorita decía, yo cuántos años viviendo por aquí y pasaba por aquí, hasta que un día como que alguien me abrió los ojos y vi la iglesia, y qué deseo de ir a la iglesia, y qué deseo, y aquí ya la tenemos a Olguita, nuestra vecina. ¿Vio lo que hace Dios? La obra maravillosa en lo oculto Dios ya estaba trabajando, ya lo estaba trabajando y ahora es visible. Aleluya. Así es la obra maravillosa. ¿Qué nos quiere decir Dios? Que así como un bebé está haciendo ahí en el vientre de su mamá, así es la obra que Dios está haciendo y que pronto va a ser vista. Eso que tú estás orando, eso que en oculto tú estás orando, eso que en oculto tú le estás pidiendo a Dios, Dios lo está trabajando, Dios lo está haciendo. Será mañana, será pasado, será después de un tiempo, pero tú vas a decir, formidable y maravillosa son las obras de Dios. Como hoy yo lo puedo decir con mis hermanos. De verdad, qué alegría que tuve el sábado y cuando mi hermano me dijo esa palabra, mi corazón se llenó de gozo. Mi corazón se llenó de gozo porque a veces uno dice Dios. Y sin embargo Dios responde, si estás haciendo algo por mí. Mira, toda una familia, toda una generación. Porque usted mira cómo mis sobrinos le sirven al Señor en su congregación. Entonces nos dice Dios, es verdad, en oculto tú lo trabajas, Señor, y tú lo dejas ver. Aleluya. Entonces, y entretejido en lo profundo de la tierra, mi embrión, diga, mi embrión, vieron tus ojos, vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Por eso cuando tú y yo entendemos quiénes somos en Cristo Jesús y nos alineamos a Él, su voluntad se va a cumplir en nuestras vidas. Amén. Porque ya están escritas y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ya estaba escrito, que tú un día ibas a estar en una casa adorando y alabando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por eso, qué lindo es cuando tú y yo nos alineamos a la voluntad de Dios. Qué bonito es cuando tú y yo nos alineamos a su propósito. Cuando tú y yo obedecemos y decimos, sí, Señor, aquí está mi vida, Señor. Porque he entendido que desde la fundación del mundo, desde antes, tú ya me conocías, Señor. Tú ya me conocías, mi embrión te vio, Señor. Pero las circunstancias, los placeres, los deleites nos apartan del propósito de Dios, nos desalinean de la voluntad de Dios. Y por eso el enemigo usa todo esto y después decimos, ¿quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago aquí? Porque ese es el trabajo del enemigo. ¿Cuál es el trabajo del enemigo? Matar, robar y destruir. Pero para eso, ¿quién vino? Para eso vino Cristo, para deshacer todas las obras del maligno y todo lo malo que el enemigo quiso hacer con nosotros. Cuando tú y yo entendemos quiénes somos en Jesús, el Señor ordena nuestras vidas, transforma nuestras vidas y vemos su obra maravillosa en nosotros. Amén.
Por eso qué bueno es cuando tú y yo nos alineamos, cuando tú y yo reconocemos quiénes somos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Entonces, cuando tú sabes quién eres en Jesús, la voluntad del Señor se va a ir cumpliendo en tu vida. Se va a ir cumpliendo en tu vida y en mi vida. Hace muchos años atrás, yo decía, ¿yo qué voy a hacer en una congregación? Cuando Dios le llamó a mi esposo, yo muchas veces renegué, hermano, me soy sincero. Muchas veces yo le dije a mi esposo, y le dije a mi esposo, pero no dejarás tú el trabajo. No lo vas a dejar, yo le dije a mi esposo. No lo voy a dejar, porque Dios nos va a ayudar, Dios nos va a bendecir. Amén. Y hasta el día de hoy, Dios nos ha ayudado y nos ha sostenido, y mi esposo puede mantener el trabajo que Dios le dio. ¿Se da cuenta? Que cuando nos alineamos al propósito de Dios cumple contigo y con los tuyos. Amén. Amén. Entonces Dios nos ayuda, Dios nos levanta, Dios nos fortalece, porque desde el vientre de nuestras madres Él nos llamó. Miren lo que dice Jeremías capítulo 1 verso 5. Desde el vientre de nuestras madres ya Dios nos vio. Antes, miren una vez más lo que dice el Salmo 139. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Por eso es que tú y yo no es que yo conozco a Dios. Él nos conoce a nosotros. Es Él el que nos conoció. Es Él el que nos conoce. Y es Él el que sabe todo de nosotros. Y cuando tú y yo entendemos y aprendemos a obedecer y alinearnos a lo que Él quiere en nosotros, su obra en nuestras vidas van a ser formidables y van a ser maravillosas, porque ya están escritas. Y lo que Dios tiene para nosotros, dice que es bueno, porque la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y aunque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tú y yo vamos a tener tormentas, vamos a tener aflicciones, porque Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo y a su nombre. Entonces, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes de que nazcas, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Quién eres? Eres hijo de Dios. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Esto es identidad, y con mucho lo que el enemigo está trabajando en este tiempo es en la identidad, donde hay personas que dicen que no sé ni quién soy. Y con esto de la ideología de género, terrible. Pero aquí la palabra de Dios nos dice quiénes somos, de dónde venimos, quién nos vio, quién nos formó y quién nos escogió con un propósito. O sea, le dice al Señor a Jeremías, yo te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones, para que hables mi palabra, para que profetices mi palabra, para que proclames mi palabra. O sea, Dios ya le estaba diciendo a Jeremías quién era y hacia dónde
verso 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, ¿cuántas veces nosotros le hemos dicho así al Señor? No, yo no, Señor, yo para eso no. Yo le dije al Señor, yo para eso no, Señor. No, yo estoy bien, yo estoy trabajando, yo estoy en mi casa bien, yo no tengo por qué. Aunque es hermoso servir al Señor, aunque es hermoso, es lo más lindo, lo más precioso servir al Señor. En cualquier área que nos toque, mis amados hermanos, en cualquier área, cuando tú y yo entendemos quiénes somos en Dios, donde quiera que nos toque servir, en el lugar, la forma, tú y yo lo que vamos a darle es gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y a veces como enemigas, no, Señor, a veces en vez de ser agradecido al llamado que Dios nos está haciendo, a veces decimos, no, eso no, yo no me preparé para eso. Porque esa es nuestra lucha humana. Pero cuando tú y yo entendemos quiénes somos en Jesús, miremos a Jesús. Él es nuestro maestro. Es a quien nosotros tenemos que ver y seguir sus pasos. Jesús siendo Dios y teniendo toda la gloria, teniendo todo el honor, todas las riquezas, todo el imperio. Él vino aquí a servirnos. Él vino aquí a servirnos. Y cuando el enemigo quiera ponerte esas cosas en tu mente y en tu corazón, acuérdate de Jesús. Acuérdate de Jesús. Mira a Jesús. Jesús vino a servirme. Y en el lugar que tú y yo nos encontremos, estamos para servir. Cuando tú y yo sabemos quiénes somos en Jesús, que soy hijo de Dios y que Él me vio antes de que me formara en el vientre de mi madre, ya Él me vio, ya Él me escogió. A Jeremías en este caso lo escogió para que sea un profeta. Y Jeremías le dice, ay Señor, ve aquí, no sé hablar, porque el profeta es el que habla. Tiene que profetizar, tiene que decir, tiene que guiar, tiene que dirigir. No sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Entonces cuando Dios te hace ese llamado, y por más que tú digas, yo no, Señor, yo soy un niño, Señor, pero si el Señor, antes de que estés formado en el vientre de tu madre, ya te vio y ya dijo lo que ibas a hacer aquí en la tierra. Aleluya. Aleluya. Entonces Él mismo nos va alineando. Él mismo va alineando. Y nos va llevando a ese lugar donde Él nos quiere llevar para que sus obras que son formidables y maravillosas se cumplan en nuestras vidas. Y tú y yo, como el salmista, podamos decir, estoy maravillado con lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Bendito Dios. Somos en el Señor, que somos únicos en el Señor, que Él nos dio dones, nos dio fortaleza. Cuando tú y yo aprendemos a vivir en la plenitud de Cristo, todo nuestro ser se va a alinear a su voluntad y sus obras se van a ir viendo en nuestras vidas. Veamos lo que nos dice en Efesios capítulo 2, verso 10.
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que dice el Salmo 139, ya están escritas. Ya están escritas. Entonces, somos hechuras de Él. Somos hechuras del Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras, mis hermanos. ¿Quién soy en Cristo Jesús? Soy hijo. Soy creado por Dios para hacer buenas obras. ¿A dónde? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Entonces, cuando hay la oportunidad de hacer buenas obras, tenemos que hacerla. ¿Por qué? Porque ya Dios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, mis amados hermanos. Entonces, cuando tú y yo nos alineamos y decimos, Señor, hoy entiendo quién soy. Ahora sí sé quién soy. Soy hijo tuyo. Tú me hiciste, Señor. Tú me formaste. No me hice yo sola, yo solo. Porque somos hechura suya. Él conoce hasta cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Él lo sabe todo de nosotros. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce la intención de nuestro corazón. Él lo sabe todo, mi amado hermano. Por eso es que cuando tú y yo venimos a Él y le decimos, Señor, me rindo ante ti, me humillo delante de ti y acepto lo que tú has hecho por mí. ¿Qué hizo Cristo? Murió en la cruz por todos nosotros, por todos nosotros, por toda la humanidad, y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Maravillosa obra que Cristo Jesús ha hecho para con nosotros. Amén. Que aún estando en la cruz y lo golpeaban y lo maldecían, dice que Él no maldecía, no volvía ese mal con mal, sino más bien, ¿qué hizo Jesús? Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces ya estaban las obras, ya estaban las formidables y maravillosas obras de Dios en Cristo Jesús para nosotros, buenas obras que tú y yo cada día podamos entender quiénes somos. Jeremías, Dios lo llamó como profeta. Hoy tú y yo somos llamados hijos de Dios, creados en Cristo Jesús para toda buena obra. Aleluya. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve desnudo y me vestiste. Tuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Son obras buenas las que tú y yo podemos hacer para con nuestro prójimo. Amén. Buenas obras, servirle al Señor. Cuando tú y yo, dice, le hacemos a uno de los pequeñitos, se lo estamos haciendo a Él. Aleluya. Aleluya. Entonces eso Dios quiere. Ya fueron preparadas esas buenas obras y nos identificamos con Dios, porque en Cristo Jesús, para que tú y yo vivamos en Cristo Jesús, para que tú y yo sepamos qué estoy haciendo aquí en la tierra. Empieza a investigar los evangelios y mira lo que hizo Cristo. Y mira lo que hizo Cristo. Y Cristo es nuestra identidad. Amén. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aleluya. Aleluya. Dijo Pablo que tú y yo somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. ¿Y un embajador qué es? Un representante
del país que pertenece. Pues tú y yo somos los embajadores de Cristo aquí en la tierra. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios ya las preparó de antemano. Aleluya, iglesia. Eso somos en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Desde el vientre de nuestras madres, Él ya nos vio. Él fue que nos formó y nos escogió y nos hizo sus hijos para que tú y yo andemos en buenas obras. Ya están escritas esas buenas obras. Por eso que tú hoy, como hijo de Dios, tenemos que decirle al Señor: alíñame a tu voluntad. Alíñame, Señor, a ese propósito, para que esas obras formidables y maravillosas se cumplan en mi vida y pueda decir: estoy maravillado de lo que Dios ha hecho en mi vida, y a su nombre. Aleluya. Entonces, ¿quién soy? Somos hijos de Dios, el reflejo de su amor. Somos el reflejo del amor de Dios. Miren lo que nos dice Efesios capítulo 1, versos 4 al 8. Somos el reflejo de Dios. Mira, alguien que está necesitado y que tú le des ayuda, tú eres el reflejo de Dios. Tú eres el reflejo de Dios. Según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo. Ya Él nos vio. Ya Él nos vio. Ya nos escogió. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados. ¿Qué somos? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hijo. Somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo es su voluntad? Buena, agradable y perfecta. Según el puro afecto de su voluntad, que es buena, que es agradable. El Señor nos escogió. El Señor nos llamó. El Señor nos vio antes de la fundación del mundo. Por su perfecto, por su afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos en el amado, en Cristo. En Cristo. Por eso que tú y yo somos el reflejo del amado. Somos reflejo del amor de Dios aquí en la tierra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Eso somos en Cristo. Somos amados, somos adoptados, somos sus hijos para buenas obras aquí en la tierra, para que se cumpla el propósito de Dios aquí en la tierra. Y donde quiera que tú y yo vayamos, donde quiera el lugar que nos encontremos, en la posición que nos encontremos, somos sus hijos. Para buenas obras, para que se vaya cumpliendo en nuestras vidas el propósito de Dios. Amén. Amén. Por eso que tú y yo fuimos escogidos por Dios para buenas obras. Somos amados por Dios. Cuando es algo así, cuando el enemigo venga con esos pensamientos de maldad, porque el enemigo sabe lo que nos ataca, los pensamientos, nuestro corazón, nuestras decisiones, el enemigo ataca. Dios no te escucha, Dios ni te conoce, Dios ni sabe de ti. Y mira lo que dice la palabra, que desde antes de la fundación del mundo, Él ya te vio.
Desde antes que estés en el vientre de tu madre, Él ya te conoció. Y mira cómo el enemigo, cuando esos pensamientos mentirosos vienen a nuestras vidas, tenemos con qué defendernos. El Señor me ama y Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí ha escuchado de esas personas que dicen: a mí nadie me ama, a mí nadie me entiende, a mí nadie me comprende? Mentira del enemigo. Dios te ama, Dios te entiende, Dios te comprende, porque Él te conoce desde antes de la fundación del mundo. Él te conoce antes de que tú estés en el vientre de tu madre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién eres? ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. Somos amados por puro afecto de su amor. Aleluya. Por su voluntad. Así que en medio de estos tiempos donde hay muchos afanes, mucho corre-corre, mucha angustia, mucha desesperación, párate allí, respira profundo y di: yo soy amada por el Padre. Yo soy amada por el Padre. Y a su nombre. Y si Él tiene cuidado de las aves de los cielos, Él también tiene cuidado de mí. Amén. Él también tiene cuidado de mí. Y Él te cuida y te protege. Y nunca te va a dejar. Y nunca te va a desamparar. Porque tú eres su hija, tú eres su hijo. Y Él siempre va a extender su mano para ayudarte, para sostenerte y para decirte: no temas, yo soy tu ayudador. No estás solo, no estás solo. Yo te ayudo, yo te sostengo, yo te entiendo, yo te comprendo, porque yo te conozco. Y a su nombre. Hemos sido creados para buenas obras, para amar, para perdonar, para levantarnos, para fortalecernos los unos a los otros, para orar los unos a los otros, para amarnos, para abrazarnos y para levantarnos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿quiénes somos? Con esto vamos a concluir. Somos el pueblo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, 9. Somos el pueblo de Dios. ¿Entendiste? En el Salmo 139, aún tu embrión vieron al Señor. Jeremías, Dios lo llamó antes de formarse en el vientre de su madre. Vio, ya lo escogió y le dijo lo que iba a hacer. Y Efesios nos dice que somos amados, que somos adoptados, que somos hijos de Dios para buenas obras. Y estos somos en Cristo Jesús. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Miren qué hermoso, somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tremenda obra, formidable. Hermano, orar por alguien, orar por tus hijos, orar por tus hermanos, orar por alguien, por un amigo, orar por alguien, hermanos. Son buenas obras que tú y yo estamos haciendo. Predicarle a alguien de Jesucristo es una buena obra. Es una buena obra. Así mismo como darle de comer a alguien. Pero hermanos, hablarles de Cristo Jesús, orar por ellos, decirles que Cristo Jesús, al menos en este tiempo de Navidad, decirles qué es lo que se celebra. Verdaderamente, a más de un regalo, a más de una comida, lo que verdaderamente se celebra es que Dios se hizo hombre para vivir en medio de nosotros, para que tú y yo veamos su gloria. Amén. Y seamos salvos. Por eso somos linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes, lo hermoso, lo maravilloso que Cristo Jesús hizo por nosotros. ¿De dónde nos sacó? ¿De dónde nos llamó? De las tinieblas. De las tinieblas. Todos nosotros estábamos en tinieblas y Él nos
en su luz admirable, para que tú y yo hoy podamos vivir en su luz. Y Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Para esas buenas obras el Señor nos ha escogido y nos ha llamado como sus hijos para anunciar las virtudes de su amor, de su gracia y de su misericordia. A Él será toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, que hoy tú y yo hemos entendido quiénes somos. ¿Quién soy en Dios? Soy su hijo, soy amado, soy adoptado, soy perdonado. Cristo murió por mí para darme vida. Por eso cuando se ven esos pensamientos, nadie te ama, recuerda, Cristo me ama. Y Cristo nos ama con un amor verdadero, sin egoísmo, porque el amor nuestro es egoísta. Sí, hermano, nuestro amor es egoísta, pero el amor de Dios es verdadero, es eterno y permanece para siempre. Y que cada día ese amor de Dios vaya creciendo en nosotros. Amén. Que se vaya cayendo el egoísmo, el orgullo, hermanos. Hoy entendemos quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. Tenemos que tener las características. Cada día se vaya formando en nosotros esas características de Dios en nuestras vidas. Créanme que con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Usted y yo lo vamos a ir logrando cada día, una a la vez. Una a la vez. Si antes no estaba enseñada a amar, si antes no estaba enseñada a perdonar, si antes no estaba enseñada a dar, cada día Cristo ama, Cristo perdona, Cristo da. Soy hija del Señor, amén. Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amado Dios, hoy hemos entendido quiénes somos en ti. Señor, antes de que esté en el vientre de mi madre, tú ya me conociste y me formaste, Señor. Tú me formaste, Señor. Tú me formaste y tú ya tenías preparado toda la obra en la que yo iba a andar, Señor. Todo lo que tú has vivido, todo lo que tú y yo hemos vivido. Y si ahora nos alineamos a la voluntad del Señor, tú y yo vamos a ver obras maravillosas de Dios para nuestras vidas. Es que hermoso. Yo le doy gracias a Dios que desde mis 21 años pude escuchar su voz cuando Él me llamó. Yo le doy gracias al Señor, porque a partir de allí yo empecé a ver obras maravillosas, no solo en mí, sino en mi familia, en mis padres, en mis hermanos, cómo ellos confían en Dios y creen. Y cada día yo sé que nos vamos a ir alineando para que la voluntad de Dios se vea en nuestras vidas. Por eso hoy que tú estás aquí, no es una casualidad, sino un propósito de Dios para con tu vida. Desde hace mucho tiempo el Señor ya te vio. Desde hace mucho tiempo el Señor te ha amado, te ha cuidado, te ha protegido. Y quizás tú y yo no nos hemos dado cuenta y creemos que la vida es así. Lo que venga, lo que me tenga que pasar. No, Dios tiene cosas hermosas para conmigo. Si tú y yo empezamos a darle gracias a Dios por cada mañana, porque cada mañana es una oportunidad
Señor.